لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Habíamos quedado la vez pasada, habíamos leído este capítulo que tiene que ver, que empieza con la pregunta, ¿quién es vuestro Señor? ¿Sí? Que es la pregunta que le hace el faraón a Moisés y a Aarón cuando se presentan ante él. Y Moisés le da en el Corán una respuesta que dice que mi Señor es el que le dio a cada cosa su determinación o su medida y lo guió. Le dio a cada cosa su creación y lo guió. Y a partir de esa definición hace todo un desarrollo indicando que en realidad la creación es la misericordia y la guía es el amor. Y a partir de allí, o sea, lo va desenvolviendo en el sentido de que desarrolla el hecho de que Allah subhanahu wa ta'ala tiene nombres, que aparte de su nombre general, que es el nombre Allah, ¿sí? El siguiente nombre, el más importante, aquel con el cual directamente lo compara el Corán, es el nombre Ar-Rahman. Y después desarrolla el significado de la misericordia. La misericordia es una especie de amor universal y lo identifica con el hecho de la creación. O sea, crear las cosas, es decir, traerlas a la existencia, es la rahma. Eso es lo que habíamos visto la vez pasada. Y hay algo todavía más profundo, que es el amor, ¿no? Que es una forma mucho más intensa y especial de esa misericordia. Bueno, y a partir de allí desarrolla esta idea de que en realidad el Señor es sobre todo misericordioso y amoroso. Es Rahman y Wadud. Y bueno, y nos quedaba por leer esta última parte donde indica la importancia que tiene esto, que es con la forma en que termina cada capítulo, porque es importante saber todo esto. Y una de las cuestiones, acaba de mencionarlo, dice, porque eso nos tranquiliza. Hasta acá habíamos llegado, ¿no? Entonces dice, hemos visto que saber todo esto es beneficioso y ciertamente también hermoso. Pero, ¿qué es lo que todos los musulmanes tienen que saber acerca de Dios? ¿Qué es lo mínimo que necesitan saber? Ya hemos mencionado los principios del Islam y los artículos del imán, o sea, de la fe. Ellos son necesarios para la salvación en el Islam. Pero ¿qué es lo básico de la doctrina acerca de Dios que ellos deben conocer? Deben saber algo de teología y filosofía. O sea, lo que ha dicho acá es algo bastante sencillo y directo. Tiene que ver con la misericordia, tiene que ver con el amor, tiene que ver con que Allah es autosuficiente y nosotros no somos autosuficientes, que Él los creó y dependemos de Él. Son cuestiones bastante básicas y sencillas. Pero hay una posibilidad de ir más allá. Es necesario ir más allá. ¿Ah? Es importante ir más allá. Hay una serie de enunciados que han escrito los ulemas musulmanes como resúmenes de la doctrina. Uno de los primeros es Al-Fiqh al-Akbar del imam Abu Hanifa. Al-Fiqh al-Akbar, la palabra fiqh se usa en general para el derecho y podría entenderse que este libro se refiere al derecho islámico, pero no. Él dice, aparte la palabra fiqh profundamente, originalmente, significa comprensión, ¿sí? La inteligente comprensión de las cosas. Hay un famoso hadiz del profeta que dice, cuando Allah quiere el bien para un siervo, lo instruye en el din.
Y ahí usa para instruir la palabra fiqh. Yufaqihu fid-din, lo instruye en la comprensión de la fe. Y en realidad la fe más importante, más grande, al-Akbar, no es la Sharia, o sea, las normas, sino lo que tiene que ver con la aqida, con la creencia, que eso está primero. Primero creemos, ¿sí?, con fallas, medio a medias, y después aceptamos que esa fe tiene normas. El imam Abu Hanifa no escribió ningún tratado de derecho, pero escribió Al-Fiqh al-Akbar, pese a lo cual se lo considera el fundador de la escuela hanafía de derecho. Los enunciados definitivos de la teología suní ortodoxa, derivada del Corán, en contraposición a lo que se conoce como teología mu'tazilí y racionalismo, fueron expuestos por Abul Hasan al-Ash'ari y Abu Mansur al-Maturidi. Fíjense que vivieron en el siglo IV, entre el siglo III y principio del IV, ¿no? Prácticamente murieron con pocos años de diferencia. Son como dos escuelas, dos perspectivas, con algunas diferencias en lo que respecta a lo que se conoce como la teología. La palabra teología mucho no me gusta. La palabra en árabe quiere decir kalam, o sea, lo que se dice sobre Dios, sobre el hombre, sobre un montón de cuestiones. En realidad no es una teología en el sentido al cual estamos acostumbrados cuando vemos, por ejemplo, la teología cristiana. Hay entonces dos escuelas, la del Ash'ari y la de Abu Mansur al-Maturidi. O sea, la Ash'ari y la Maturidi son esas dos escuelas. Tal vez los resúmenes cortos, más conocidos y ampliamente leídos de la teología islámica son la Aqida Tahawiyya, del imam Abu Ja'far al-Tahawi, que muere prácticamente en la misma época que al-Ash'ari, y el poema didáctico Jawharat al-Tawhid, la joya del Tawhid, de Burhan ad-Din al-Laqani. Estos textos establecen doctrinas teológicas típicas como ser, y acá hace una cita: Dios Altísimo es uno, no en términos numéricos, sino que en que Él no tiene asociado, Él no engendra ni es engendrado, no hay nada igual o comparable a Él. Él no es como nada de su creación y nada de su creación es como Él. Esto está en Abu Hanifa al-Fiqh al-Akbar. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con cuestiones esenciales del conocimiento, ¿no? Cuando se dice que Allah es uno, se está diciendo también que Allah es fard, es decir, singular. Singular en el sentido de que no es comparable. No es uno en términos numéricos, ¿no? Hay es una digresión, vamos a hacer una digresión para que se entienda. Ustedes saben que en la fundamentación de las matemáticas hay un axioma que se llama el axioma de Zermelo. Y el axioma de Zermelo significa que en todo conjunto hay un buen orden. Todo conjunto tiene un buen orden. Y un buen orden significa que hay un elemento primero. Y ese axioma es un axioma fundamental de la construcción lógica de las matemáticas. O sea, la existencia de un uno como origen de todo lo demás es es un principio lógico muy profundo, ¿sí?, que ha dado lugar, a muchos desarrollos que no tiene sentido que entremos a hablar de eso ahora.
pero no es uno, el 1 no es como el resto de los números, ¿sí? Esto es una concepción muy antigua. Hoy en día no se concibe a los números de esta manera. Lo concebían a los números de esta manera los pitagóricos. O sea, los pitagóricos entendían los números como arquetipos de realidades trascendentes. Entonces, el 1 tenía un valor, el 2 tenía un valor, el 3 tenía un valor, ¿sí? E inclusive había como una construcción muy importante a la que llamaban la tetractis pitagórica, que la suma de los primeros 4 números da 10. 1 más 2 más 3 más 4 da 10. Y ponían eso representándolo como un triángulo. O sea que la suma de los primeros 4 números da el número 10, que es el número de la perfección o de la completitud. Es el número de los dedos de nuestras manos y de nuestros pies. Y es el sistema que finalmente el ser humano ha elegido como sistema de numeración y para contar, ¿sí? Ustedes saben que, bueno, se pueden usar distintos sistemas para contar. En el 10, pues, terminamos en el 10 probablemente porque tenemos 10 dedos, ¿sí? ¿Está? Pero las computadoras usan sistemas binarios o hexadecimales, como si tuviéramos 2 dedos solamente, o como si tuviéramos 16 dedos. Bueno, evidentemente, dice el autor, las primeras generaciones de musulmanes no tenían todos estos enunciados doctrinarios. Esto aparece, fíjense, aparece en el siglo III, ¿sí? Los grandes fundadores de la Aqida viven entre mediados del siglo III y principios del siglo IV de la Égira, ¿no? La primera generación no sabía nada de esto. En realidad, ellos se hicieron necesarios cuando se entró en contacto con otras religiones, especialmente con el cristianismo. O sea, el cristianismo ya tenía, cuando aparece el Islam, ya tenía sus buenos 7 siglos, ¿sí? O bueno, o 6 siglos y medio, digamos así. Ya tenía, digamos, un bagaje de especulación teológica muy importante, ¿no? Entonces dice, desafiaban a los musulmanes con cuestiones teológicas. 2 declaraciones sirvieron inicialmente como doctrina. Una es una negación y la otra es una afirmación. La negación es simplemente el primer y más grande credo del Islam. Es dar testimonio, shahada, de que no hay más Dios que Dios. La ilaha illallah. O sea, la shahada, el testimonio, es el núcleo del tawhid y el núcleo de la aqida. El núcleo de la aqida. Porque se pueden escribir tratados sobre lo que significa la ilaha illallah. Además, ustedes saben que dijo el Nabi alayhi salatu salam, afdalu dhikr la ilaha illallah. El mejor dhikr es la ilaha illallah. Entonces, cuando entra alguien en este camino, el primer dhikr que recibe es la ilaha illallah. Y la ilaha illallah lo debe acompañar hasta que se muere. Y bueno, hay muchos secretos en la ilaha illallah, todos seguramente han leído. Dios dice, sabe pues que no hay más Dios que Dios. Corán, la sura 47, 19. La segunda afirmación es uno de los capítulos más cortos del Corán, o sea, la sura Al-Ikhlas, que dice, di, el Dios es uno, Dios, el eternamente autosuficiente en sí mismo. Todo eso es una traducción, todo eso es para traducir la palabra samad, samad. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Una traducción de samad es eternamente autosuficiente en sí mismo. Lam yalid wa lam yulad, no engendró ni fue engendrado. Y no hay nadie semejante a él. Entonces, por un lado tenemos una, digamos,
una negación, y por otro lado tenemos una afirmación, que es ese testimonio de fe. Y por otro lado tenemos esta sura, son como los dos pilares básicos de la fe. Esto es lo que los primeros musulmanes consideraban su doctrina. Y de hecho, juntos forman un resumen perfecto de la doctrina islámica. Contienen la esencia y los principios de la teología y la filosofía islámicas. Incluyen lo mínimo que cada musulmán necesita saber acerca de Dios. El Islam explica las mayores complejidades para aquellos que buscan comprenderlas totalmente, pero también hace que las verdades más profundas y complejas sean fáciles de entender y accesibles a todos. Todos los seres humanos necesitan conocer la verdad, de manera que el Islam hace a la verdad simple. Bueno, y esto nos va a servir como una especie de introducción para repasar un poco la cuestión de la aqida. O sea, esta cuestión de aquello a lo que estamos atados, aquello a lo que debemos atar nuestros corazones. La aqida es muy importante. Y bueno, somos, espero yo, ¿no?, musulmanes que esperan comprender un poco más profundamente estas cosas. Entonces podemos dedicarle, aunque sea un poco, en alguna oportunidad creo que hemos leído la Aqida Tahawiyya, yo la tengo traducida por ahí, es una aqida larga, pero es un tema un poco arduo. Acá vamos a leer del Ghazali un capítulo de los principios del libro que trata precisamente sobre la creencia. Por lo menos algunas cosas para reafirmar este aspecto fundamental, ¿no? Acá, al principio del libro de Alquimia de la Felicidad, habla sobre la aqida de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Acá traduje como los ortodoxos, ¿no? En realidad dice aqida Ahlus Sunnah, el dogma de fe. O sea, la aqida es el dogma de fe, es el credo o cuerpo de creencia de los partidarios de la Sunna, que es la corriente principal del Islam. De todas maneras, no crean que hay muchas o grandes diferencias entre las distintas corrientes islámicas en estas cuestiones, ¿no? Las diferencias son en algunos puntos, podríamos decir, un poco como marginales o fronterizos. Ahí es donde están algunas diferencias entre las distintas corrientes, sea pertenecientes al campo de los suníes o de los chiíes o de algunas otras grupos minoritarios. Bueno, empieza diciendo el Ghazali lo mismo que decía el autor anterior. Debe saber que la primera obligación que tiene quien se convierte en musulmán es conocer el significado de la frase La ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah. No hay divinidad sino Allah y Muhammad es el mensajero de Allah, que él pronuncia con su lengua, comprende en su corazón y cree en ello sin abrigar dudas. Cuando ha creído en esto y la fe se ha establecido firmemente en su corazón, sin que la duda pueda ya afectarlo, ello es suficiente como base de su condición de musulmán. Es decir, la base para ser musulmán es afirmar esto creyendo que es así. La primera afirmación es la de la existencia y unicidad de Allah, porque dice, no hay divinidad. La ilaha es una negación de género en árabe que tiene el sentido de no existe nada de esta categoría, es decir, se podría traducir también, no hay dioses salvo el Dios único. ¿No? La primera parte es eso, y la segunda parte es reconocer a alguien de la condición humana que obra como rasul, como mensajero de ese Dios único.
Es suficiente con esto para ser musulmán, ¿sí? Dice, en cuanto a conocerla con evidencias y argumentos, es una obligación individual de todo musulmán. Pero el profeta, alayhi salatu wasalam, no le ordenó a los árabes que buscaran pruebas o que estudiaran teología o que buscaran dudas y la manera de responder a ellas, sino que él consideraba suficiente la creencia y la fe. Y para el nivel de la gente común no es apropiado pedir más. Así que bueno, si todos somos comunes podemos parar acá. Pero como nosotros no nos consideramos comunes, queremos ser especiales, ¿no? Creo que todo el mundo quiere ser especial o cree que es especial, ¿no? O al menos cree que es especial en algo, como mínimo. Todo el mundo, yo creo, piensa que es especial en algo. Es decir, basta con eso para la fe, pero se puede ir un poco más allá. No obstante esto, dice, habrá inevitablemente personas educadas que saben cómo expresarse cuando hablan y que pueden explicar las razones de sus creencias. Y si alguien tiene dudas, las palabras de personas así pueden responder esas incertidumbres antes de que se propaguen entre los iletrados. Es decir, es importante que haya gente que tenga más claro las sutilezas de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ¿sí? Porque de repente alguien puede entrar a preguntarse algunas cosas, ¿y por qué no hay dioses salvo Allah? ¿Sí? ¿O Allah, hubo algún momento en que hubo dioses salvo Allah? ¿Eh? O sea, pueden surgir una cantidad de dudas. Entonces, de alguna manera, que haya quien pueda responder a esas dudas, a esos interrogantes, es importante. Este arte se llama kalam, teología, y su conocimiento es una obligación colectiva, ¿no? O sea que si una o dos personas dominan esta disciplina en una ciudad, eso es suficiente. Ustedes saben que en el Islam hay dos tipos de obligaciones. Hay obligaciones individuales y obligaciones colectivas. La obligación individual es la obligación que tiene cada uno de nosotros. Por ejemplo, la oración es una obligación individual, ¿sí? Pero, por ejemplo, lavar al muerto, saber cómo se prepara al muerto para enterrarlo, no es una obligación individual, es una obligación colectiva. Debe haber alguien que sepa hacer eso en una comunidad. Trátese de un pueblo, una ciudad y demás. Alguien a quien se pueda recurrir, uno o varios, ¿no? Y si no lo hay, es preciso que alguien estudie. El conocimiento profundo de la ley islámica, o por lo menos tener un conocimiento suficiente y los recursos como para poder consultar las obras. Perdón porque se largó el azán y no me escuchaba. Digamos, no se necesita conocer, digamos, todo el fiqh, ¿no? Eso también es una obligación colectiva. Entonces, uno tiene que saber lo necesario para hacer su oración, para pagar su zakat, ¿sí? Cuando tiene que hacer el hajj, se instruye sobre lo que es obligatorio en el hajj, lo que debe hacer, y eventualmente si tiene que consultar, consulta algunas cosas, pero no tiene que saber todo. Necesita saber solamente lo que es obligatorio para él. Pero hay gente que está obligada, digamos, para las obligaciones colectivas debe haber algunas personas que sepan esas cosas. Y después dice, la realidad de la gnosis, o sea, la marifa, está todavía más allá de estos dos niveles. O sea, uno tiene, digamos, un nivel común, un nivel un poco más elevado para responder a cuestiones un poco más sofisticadas, y después está el nivel de la marifa, ¿sí? El nivel de la marifa ya es bastante más
bastante más elevado. Está mucho más allá de estos dos. Porque la marifa, ¿qué requiere? En principio, para empezar, requiere la mujahada, es decir, el jihad. ¿Sí? La marifa requiere el jihad, o sea, requiere un esfuerzo especial. Y dice, en tanto una persona no se empeña completamente en la lucha interior y en la disciplina espiritual, no alcanza ese nivel de la marifa y no es correcto que pretenda haberlo alcanzado. El perjuicio que provoca esta pretensión es mayor que sus beneficios. Es como el caso de una persona que toma una medicina que debe ingerirse en ayunas sin abstenerse de comer. Puede temerse que perezca porque ese medicamento, al mezclarse con lo que hay en el estómago, cambiará sus propiedades y efectos, pudiendo agravar la enfermedad. O sea, si alguien empieza a hacer afirmaciones de la marifa, como algunas cosas que uno lee de los grandes auliá, ¿sí? Sin haberlo realizado, ¿no? Es como tomar un medicamento en el momento en que no debe hacerlo, y entonces en vez de ser un medicamento se transforma en un veneno. Y acá, digamos, es otra perspectiva la que está dando, ¿no? Bueno, él ya explicó, digamos, la cuestión que tiene que ver con la marifa, y ahora, digamos, se va a hablar específicamente de las creencias de Ahlus Sunnah, con un poco más de profundidad, digamos, sin entrar en los profundísimos desarrollos que tiene el kalam en el Islam, ¿no? Este párrafo es muy, muy importante. Es sobre la fe en Allah. Debes saber que has sido creado y que tienes un creador, ¿no? Esto es una cuestión muy importante, ¿no? Saber que uno es un ser creado y que tiene un creador. Y que ese creador es también el creador de todo el universo y de cuanto él contiene. Él es uno y no tiene compañero ni asociado, ¿no? O sea, no tiene un sahib, ni un sharik, ni un asociado. ¿En qué? ¿En qué no tiene compañero asociado? En esa condición de creador, de divinidad, en esa soberanía. Por eso decimos, la sharika la, él no tiene asociados. O sea, no comparte esa condición con nada ni nadie. Él es único porque no tiene igual. O sea, la unicidad de Allah, o mejor dicho, digamos, la singularidad. Una cosa es singular cuando no tiene igual, no tiene equivalente. Siempre ha sido, o sea, la existencia, el ser de Allah, ¿sí? No tiene un comienzo. Y siempre será, porque su existencia no tiene fin. Su eternidad sin fin y su eternidad sin principio son necesarias, porque la no existencia es incompatible con él. O sea, no se predica de Allah la no existencia. Él en realidad es el único que existe. Algunos muy profundamente, llevan esta concepción a cuestiones que no voy a entrar en eso, pero que son bastante difíciles de entender, ¿no? Pero piensen en esta cuestión. Cuando nosotros pensamos el tiempo, en principio tenemos una idea lineal del tiempo, y el tiempo empieza en un momento. Empieza en un momento y creemos que va a seguir indefinidamente. Las concepciones actuales de la física tienen esa idea, ¿no? Hablan de un origen, al cual llaman en las teorías actuales el Big Bang, y ahí empieza el espacio y empieza el tiempo. ¿Por qué? Porque empieza el movimiento y empieza algo que permite contar el tiempo. Pero en realidad
hay dos palabras en árabe. Una para esa eternidad, como una secuencia que nunca termina, y otra para una eternidad anterior a esa secuencia. ¿Ah? Por ejemplo, anterior a la creación de los cielos y de la tierra. ¿Cómo era esa eternidad anterior? Porque cuando aparecen los cielos y la tierra, aparece el tiempo. Fíjense que el Corán dice: creó el sol y la luna para que podáis contar los días y los años y los meses. Es decir, los movimientos, ¿no? Todo el movimiento en lo que existe, que implica la existencia del espacio, es lo que nos permite determinar el tiempo. ¿Con qué determinamos el tiempo? Con el cambio. ¿Y qué es el cambio sino movimiento? O sea, la no existencia es incompatible con él. O sea que no puedo hablar sobre él como que tiene un fin, ¿sí? O como que tiene un principio. Su existencia es por su propia esencia. O sea, Allah existe por sí mismo. ¿Tá? No, su existencia no depende de otro, como la de nosotros. Nosotros existimos porque nuestros padres nos engendraron. Y después hay un montón de causas subsidiarias. Seguimos existiendo porque comemos y porque metabolizamos la comida, y porque respiramos, y por el oxígeno, y por un montón de cosas. O sea, nuestra existencia podemos rastrearla en el tiempo. Allah, Él no necesita nada, pero no hay nada que no esté en necesidad de Él. O sea, todo lo que yo veo tiene necesidad de algo. Es muy difícil concebir algo que no necesita nada. Ese es el caso de Allah. Él no necesita nada, pero no hay nada que no esté en necesidad de Él. Pues Él se establece por su esencia y todas las cosas se establecen a través de Él. O sea que Él no depende de nada y todo depende de Él. Esto, digamos, es una somerísima definición de Allah, ¿no? En cuanto al sentido lógico, ¿sí? Desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista secuencial, porque nos resulta muy difícil concebir una cosa de la cual no conozco su origen. De todas las cosas conozco su origen y las puedo situar de alguna manera. Es muy difícil concebir una eternidad sin principio, por ejemplo. Bueno, después la otra cuestión es la absoluta trascendencia de Allah. Eso se llama en árabe tanzih. En su esencia, Él no es ni sustancia ni accidente. Él no se manifiesta a sí mismo en ningún cuerpo físico. Él no es semejante a nada y nada es como Él. No tiene forma, ni le caben cuestiones como cantidad, propósito o manera. Está exento de lo que puedan concebir sobre Él las imaginaciones y los pensamientos en cuanto a cantidad o cualidad, porque Él es el creador de todos los atributos de las cosas creadas y Él no fue creado por un atributo. No le caben descripciones como pequeño, grande, numeroso, pues son calificativos de los cuerpos físicos en el mundo. Y Él no tiene un cuerpo físico ni está conectado con ninguno. Él no está ni en ni sobre un lugar. Más aún, no ocupa espacio y no puede ser restringido por las limitaciones del espacio. Todo lo que existe en el universo está debajo de su trono y éste está sometido a su poder. Él está encima del trono, pero no como un cuerpo encima de otro, porque no tiene cuerpo. El trono no lo soporta ni lo carga, más bien es Él quien carga con su gracia y su poder con el trono y con los ángeles que lo sostienen. Él es hoy tal como era en la eternidad sin principio, antes de que creara el trono, y seguirá siendo como es durante la eternidad sin fin, porque ni Él ni sus atributos
son afectados por el cambio o la alteración. No sería propio de Allah que un cambio afecte a un atributo imperfecto, y si le ocurriera a un atributo perfecto es porque era imperfecto y necesitaba perfeccionarse, pero la necesidad es algo propio de las cosas creadas y no es propia de él. O sea que sus atributos, Allah se nos da a conocer a través de sus atributos, pero no, esos atributos, aunque nos asemejen a algunas condiciones de la creación, no tienen absolutamente nada que ver en el fondo. O sea, tienen un grado de perfección que los pone por encima de nuestras imaginaciones, para decirlo directamente, ¿no? Bueno, acá hay varias cosas que son importantes, pero las voy a ir resumiendo cuando terminemos. Dice, dado que él está exento de los atributos de las cosas creadas, en este mundo es algo a ser conocido y en el otro mundo algo para ser visto, y así como en este mundo él es conocido como inefable e inescrutable, así se lo verá en el otro mundo, porque esa visión del más allá no será como la visión en este mundo. Esto es un resumen del Tanzih. ¿Qué quiere decir Tanzih? El Tanzih es, digamos, negar en Allah toda similitud con lo creado o manifestado. Esto en algunas concepciones teológicas se define como la trascendencia, o sea, como que Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, es completamente trascendente respecto de todas las cosas. Entonces, tiene necesariamente que entrar a explicar o a aventar algunas dudas respecto de esa trascendencia. Por ejemplo, lo del trono, ¿sí? ¿Qué es un trono? Porque yo pienso un trono, pienso en un rey, el rey viene y se sienta en el trono decimos está sostenido por algunos ángeles, pero ¿cómo? ¿Cómo se sienta? ¿Qué se sienta en el trono? Y si está en el trono, no está en otro lado. O sea, surgen un montón de cuestiones. Por eso aclara algunas cuestiones que corresponden a lo que en el Kalam se llama el tashbih, la similitud, ¿sí? O sea, hay ciertos atributos o cualidades divinas que son similares a cualidades que uno conoce. Cuando yo digo un trono, bueno, cierro los ojos y me imagino un trono. Hemos visto miles de películas con reyes entrados en tronos y qué sé yo, y me imagino algo así. Cierro los ojos y digo, bueno, ¿cómo será el trono de Allah? ¿Sí? ¿Ah? ¿Cómo se sienta en el trono? Bueno, no tiene nada que ver con sentarse, ni el trono es algo que nosotros podamos imaginar. Es evidentemente muy otra cosa. Bueno, acá dejamos. Después, inshallah, seguiremos con otras características. El Islam no es la religión del futuro, el Islam es la religión eterna, es el din de la fitra del ser humano, es el din de los profetas anteriores a Muhammad que dicen en el Corán somos musulmanes. No hay dos din, ¿sí? Hay un solo din que es el din de la fitra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? De muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta, ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los auliyá. Yo creo que la esencia del Nabi alayhi salatu wasalam es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el alfa y el omega. En realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta Jabir ibn al-Alladi, antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente
el peso de la fe y el peso de la certidumbre, que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía, por lo menos tan mal en ese sentido, ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un hadith qudsi, dice Allah: nada lamento tanto como en ponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la fuerza de la fe, ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosun Baba y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in.